Hola, buenas noches. Ya estamos en este capítulo, en este episodio de Quiérete Machín, en su versión online, deshaciendo hombres. Estamos haciendo nuevos hombres, ¿no? Decimos nosotros. Y Vamos. entonces, pues esta noche, este día, nosotros estamos aquí junto a estas personas ilustres, nuestros invitados de este día de hoy, con los cuales vamos a compartir, pues, nuestras experiencias. Pero esas experiencias que por ahí son dificilillas de contar, ¿no? Claro que sí. Ahí como que usen el ay, espérate que sí que no. Hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de temas de sexualidad, vamos a hablar de cuestiones de sexo, ¿verdad? Y cómo crecimos, ¿verdad? Nosotros como hombres con esta experiencia, de dónde formamos nuestra percepción de lo que es sexualidad, sexo, que yo creo que son muchos temas pues englobados. Inclusive a lo mejor tendremos que hablar a lo mejor de alguna cosa de sexualidad o qué cosa es sexo, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué sale? Justamente ahorita antes de entrar yo les compartía esta parte del nerviosismo, ¿no? Que digo, son cosas que digo, ya sabemos, ¿verdad? Fíjate que... Ay. No. Creo una poquita diferencia es que cuando es más en un grupo que te sientes como vinculado quizás con estas personas con las que estás platicando, yo en lo particular me siento más a gusto platicándolo con un conocido o un amigo. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Vamos a platicar de experiencias a un público, güey, o sea, es desnudarte de cuerpo y de mente, casi. Vamos a pensar, ¿verdad? Que aquí estamos solamente nosotros cuatro. Que no hay esto, que no hay esto de lucecita, que cámara, y que a lo mejor lo van a ver mucha gente todo esto, ¿verdad? Que lo vean. Yo pienso que el programa del día de hoy es especial en el sentido de que vamos a hablar de cuestiones que inclusive socialmente suelen ser tabú, ¿verdad? Así es. Y bueno, en mi caso son temas también que pues no suelo hablar también mucho. Pero como lo dice Alfredo, que ahorita vamos a presentar a nuestros invitados, ¿verdad? Que empezamos a hablar así, sin decir nada. Así le echamos. Pues. Así salió. De que también me brinda más esta tranquilidad de estar con personas conocidas, con personas ya de amistad, ¿verdad? Y vamos a empezar este programa, pues ahora sí como es debido, presentando a nuestros invitados, que nosotros lo conocemos ya de un tiempo atrás y que son en especial para mí personas muy queridas y que estoy muy feliz de que estén el día de hoy justamente en este programa, ¿verdad? Entonces, si gustas, Robert, presentar a nuestros invitados. Tenemos la presencia de mi estimado... No te creas. Por favor, mi hermano, preséntense. Ok, de este lado, Alfredo González, para servirle, psicólogo, laboro, ¿qué más les puedo decir? Estoy casado, tengo una niña pequeñita, tengo 30 años y, heme aquí, me invitaron y estoy feliz de compartir mis experiencias y cosas aquí, macabrosas. Cosas macabrosas, me gusta. Y pues de este lado soy Aldo Huelvas, tengo 22 años, soy estudiante, soy psicólogo, igual que mis colegas. Pronto voy a terminar. Tridente otra y pues vez. también vengo a desnudarme, literalmente, contando las experiencias. Así como decía Pablo y como decía Alfredo y Roberto, yo también estando en un círculo que sean de mis amigos, creo que yo puedo explayar un poquito más con la experiencia, no tengo ningún problema y espero pasarla chingón. Eso. Bienvenidos. Gracias. Pues como dicen por ahí, vamos a empezar directamente para ya no generar más estrés. Bueno, el tema del día de hoy, como habíamos platicado al inicio, tiene que ver con las cuestiones de sexualidad, de cómo nosotros como hombres hemos vivido nuestra propia experiencia de la sexualidad. Recordarle a las personas que nos acompañan, tanto al público que nos ve, que este espacio es de hombres, ¿verdad? Que la idea es hablar desde nuestras propias experiencias, hablar desde nuestras imperfecciones, de cómo somos totalmente, ¿no? Por lo tanto, no vamos a ver aquí a lo mejor opiniones como académicas o de expertos, sino vamos a hablar de cómo nosotros hemos vivido, ¿sale? Y por lo mismo recordarles que los lunes sale video con el experto, ahí sí ya es de tema académico, ahí sí nos explican un poquito más. Aquí simplemente es pura experiencia, ¿sale? Entonces empezamos con el tema y es como hombre, cómo hemos aprendido o cómo hemos vivido nuestra sexualidad, ¿no?
Y uno creo que de los temas muy importantes de donde aprendemos, lo voy a poner entre comillas, como hombres, tiene que ver las cuestiones del porno. Uf. El cómo ha influido el porno. Ajá. En mi pues desarrollo de sexualidad o mi manera de vivir mi sexualidad, ¿no? Entonces, ¿a alguien de ustedes nos gustaría contar que ha influido el porno en su vida? Güey, o sea, por nosotros, o sea, chale. Yo creo que, vaya, hablando desde mi persona, ¿no? Ha estado... pues yo crecí, soy el segundo hijo varón, tercer hijo de mi familia, y tengo un hermano mayor. Y cabe mencionar que parte de que yo haya conocido, que haya sabido, tiene que ver con estas figuras que tengo, ¿no? Mi padre como mi hermano, que en su momento, siendo mi hermano, ¿qué te parece? 9 años más grande que yo. Pues él ya tenía sus revistitas, tenía una baraja erótica, tenía no me acordaba de eso. Ese tipo de cosas cuando no existía la internet. Compartíamos cuarto, y dormíamos los dos en el mismo cuarto. Entonces, pues en alguna ocasión mi carnal no estaba y yo andaba pues bobeando ahí viendo qué fregados hacía, y toma la cachetón, ¿no? Pues me topaba con ese tipo de cosas que en un momento yo decía, ¿qué te parece? No sé, 7, 8 años. Que tienes la duda, ¿no? Y dices, güey, ¿qué es esto? Y luego lo relacionas, y aunque no queramos decir que lo académico, pero sí tiene que ver con una parte, yo me acuerdo de ciencias naturales, ¿no? Y estabas en la primaria, tercero de primaria, y te empezaban a enseñar los genitales, y tú veías y todo... Y entonces yo lo relacionaba. Siendo niño decía, ok, aquí mis amigos, y a mí me da risa esto, pues mi hermano lo debe tener porque es una broma, ¿no? Porque ha de ser algo con lo que convive y con lo que pues le gusta, pero güey, ¿por qué lo esconde? ¿Por qué no está? ¿Por qué lo tuve que encontrar, no? Entonces, sí, yo creo que para mí ahí empezó el conocer o el saber lo que era la pornografía, y más cuando ya más crecidito, porque me quedé con esa duda, y yo creo que de niño decía y dije muchas tonterías sin saberlas por el contexto, o sea, no tenía el entendimiento de lo que significaba, hasta que ya a los 12 años más o menos, pues esta misma figura que es mi hermano, con el que yo encontré esta pornografía, pues ya me dice, a ver, lo que tú estás viendo es pornografía, y es esto, ¿no? Y ya había un poquito más de internet, y yo, canijo, ¿no? Y era así de, y entonces esto es lo que los hombres hacemos. Vemos la pornografía, ¿no? O sea, esto es algo que nada más nosotros los hombres hacemos. ¿Por qué? Porque mi figura era mi hermano, era la única persona que me había enseñado esa parte. Y digo, yo entiendo a mi hermano, yo creo que también en su desconocimiento, y pues bueno, así pasa, ¿no? Así se conoció esa parte. Y futuro, pues ya precisamente en la secundaria, pues ya empiezas a entender un poquito más los conceptos de qué, y más introyectar qué es bueno y qué es malo de eso que estás viendo, ¿no? Y empieza a comprar lo tuyo y así. Quizás, ¿no? No me tocó. No, okay. Pero sí, yo creo que sí, pues ya luego posteriormente, pues vivo con más hombres. En un momento de mi vida vivo con un primo, vivo con otro primo, vivo con un tío, y es una sociedad de puros hombres. Entonces, ver esto es quizás en su momento, digo, entre los varones, entre los jóvenes, los chicos, pues, lo callamos, pero sí lo vemos, ¿no? Quizás. Órale. A mí me llama mucho la atención esta parte de que lo que dice Alfredo de... Esto es lo que hacemos los hombres, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es tu primer contacto con toda esta cuestión del porno o toda esta cuestión, ¿no? Que es para mí súper interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no recuerdo muy bien cómo fui entrando, pero sí recuerdo que había familiares, o sea, no recuerdo cuándo fue como la primera vez, uh-huh, ¿no?
pero recuerdo hasta también como que me encontré la revista, ¿no? Con los hermanos, que me encontré a lo mejor que con un video con los primos. No sé si les pasó a ustedes, pero yo sí me pasaba de que con los primos o ya más grande lo veo, pero nos aventaba unas historias súper locochonas que ahorita ya digo, en verdad así estaba abusando de mi inocencia, ¿no? O sea, como, ya. O sea, decía cosas que yo decía y llegaba a creer porque no sabía. ¿Me explico? Pero me hiciste recordar esa parte. Pero bueno, también Aldo desde... A mí me hizo recordar un poquito, pero yo no lo viví con mis hermanos. Solamente tengo uno, igual soy el menor. Yo lo viví con un vecino que era 3 años mayor que yo más o menos. Según recuerdo, y si mi memoria no me falla, mi primer contacto con la pornografía fue a través de una película y yo digo que fue como a los 5 o 6 años. Okay. La verdad en ese entonces no entendía mucho, creo que mi vecinito tampoco, pero a lo mejor ya tenía un poquito de noción, un poquito más. Creo que a partir de ahí nos cachó mi mamá. Claro, una experiencia que también fue un tanto como no desagradable, sino que yo no entendía y pues al final nos terminó regañando a los dos. Tardé yo creo que unos 2-3 años para volver a tener otro contacto. Y lo tuve, yo creo que también igual con un vecino que era como mi mejor amigo de la escuela, donde encontramos revistas a su papá, igual, también como Alfredo, hurguneando. Sí, No sabíamos por qué lo encontramos, pero lo encontramos. Entonces, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero... de que ahí estaba. Según yo iba a jugar con él y vivía enfrente de mi casa, entonces pues más o menos así pasó. Yo creo que a partir de ahí pues ya empezaba a notar algunas cosas. Brincamos a la secundaria y creo que ya era la parte donde tú tomabas las cosas así como decía Alfredo, lo bueno de lo malo y lo separabas. Y a partir de ahí, pues, yo creo que esa fue como mi experiencia. A lo mejor yo un poquito, lo tonto, fue como algo desagradable, porque pues, les digo, me regañaron. Y pues antes no sabía como lo que era, no tenía como esa noción. Entonces yo creo que eso fue como algo así, fue como me introducí. Y ya pues a partir de la secundaria fue cuando ya tenía la noción, ya pues a ver dónde entrábamos y a qué horas y más o menos como esas cosas. Yo me estoy acordando de algo bien. A ver, sí, hace rato te estoy viendo. Recuerdo que cuando estaba morro, ¿no? Y comenzaba a masturbarme. Y comenzaba a eyacular, ¿no, güey? Que eso fue algo nuevo que ahorita les cuento, ¿no? Cómo aprendí a eyacular, güey. Recuerdo que mi hermano justamente tenía una revista, güey, ¿no? Y en esa revista venía un póster grande de una chica así, ¿no? Ajá, güey, ¿no? Ajá. Ella estaba acá, ¿no? Y dije, se los voy a dejar echar. Y no sé qué pasó, no recuerdo qué pasó, pero la cerré, ¿no, güey? Y ya luego cuando la quise abrir, pues ya estaba... Y yo súper asustado, ¿no? Porque me va a cachar mi hermano y va a saber que yo hago esto y que yo hago tal, ¿no? Y empecé a sentir como ese miedo, ¿no? La culpa. Sí, claro. Bueno, ahorita con lo que estaban comentando, yo quiero... sí es feo. Esta parte de la sensación de la culpa. Es una revista, güey. Sí, la verdad. Y nomás... Un material de lectura. Un material selecto. De lectura que en su tiempo era muy difícil de conseguir o animarse a comprar. H para hombres. Güey. Creo que era Playboy. Ahorita que estabas comentando de los amiguitos, también me estaba acordando de esta parte de... ¿Sabes cuándo yo sentí, o cuando ahorita haciendo memoria, que la pornografía era algo normal o natural? Cuando mi vecino, jugando con mis vecinos, te estoy hablando, tenía 10 años, uno de ellos, su papá tenía, vendía andamios, ¿no? Y entonces tenía como un local donde ponían las maderas, los andamios, y parecía tipo como herrería, güey. Y entraba, y no era uno, no eran dos. Eran varios pósters de mujeres desnudas.
Es más, me acuerdo claramente que estaba el calendario de Gloria Trevi 1997 ahí. Con eso te digo todo, güey. O sea, y dices, eso no era pornografía, Alfredo, pero era una de las imágenes que estaban ahí. Y había hombres, pues los trabajadores, que entraban y salían. Y había familiares de mi amigo que entraban y salían. Y a mí hubo un momento que me asustaba porque decía, güey, ¿por qué eso que está ahí tan público, que la gente está entrando y está saliendo, no se cuestiona? O sea, ¿por qué es tan natural eso? ¿Por qué es tan normal? Entonces, lo introyecto y la gente lo ve como algo X, como algo que no pasa nada, que no te tienes que asustar, pues no pasa nada, ¿no? Y entonces para mí esa parte, entonces cuando alguien se asustaba cuando hablaban de pornografía, yo decía, güey, ¿por qué te asusta? Es normal. Si yo veo gente que lo ve de a diario, ¿no? O sea, pero pues ahora que estoy en este contexto digo, ok, el lugar, las personas, pues quizás sí era normal, ¿no? ¿Cuántos años tenías? 10 años. Oye, morro, bueno, pues 10, 11 años, sí. 10, 11 años. Ya todo este rollo que empieza uno a cuestionar, a entender, a armar sus propias cosas. Sus propias deducciones, claro. Y te digo, o sea, yo sí me quedé así de, güey, ¿qué está pasando, no? Y digo, pasaba mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, como unos 2, 3 años más. Iba hablando lo que estaba ligándolo con la experiencia de mi amigo Robert, que yo la primera vez que tuve contacto, autoexploración, pues yo nada me acuerdo que me toqué mi miembro y me gustó. Y yo ahí le seguí y cuando pues eyaculé, yo no sabía. Yo no entendía, o sea, sí sabía que era la parte del semen, que había hecho la masturbación. ¿Sí lo sabías? Me llegó en ese momento, amigo, pero sabes, me llegó también mucha culpa por la clase de ideología con la que yo crecí en mi familia, ¿no? Que es capa también. La religión. Y entonces en la religión esa parte fue, ¿qué acabo de hacer? Y fue para mí caótico, fue para mí, yo me acuerdo que fue un mes casi, de pura culpa. De que yo decía, Dios me vio. Dios me observó. Carnal. Y he pecado. Este Dios castigador, ¿no? Sí, no, y algo me va a pasar. No. Algo me va a pasar. No sé, pero algo me va a pasar, amigo. Y durante mucho tiempo yo traje esa idea. Y ya cuando vi que no me pasó nada, pues bueno, siguió la pubertad andando. Llené un litro. No, qué padre. O sea, esta parte de contexto religioso, ¿verdad? Que en algunas familias, pues cada quien tiene su propio. Fuerte, exacto. Es lenguaje a veces, ¿no? Es de lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, Robert estaba platicando también ahorita una cuestión de que dijo, ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Que es como este encuentro con su primera masturbación, o cómo descubrió todo esto, que en tu caso, dijiste, ahí lo entendí. ¿No? Sí, ahí fue ahí cuando dije, güey, pues es esto, ¿no? Pero fue así de... Sí, para mí sí fue mucho miedo, déjame te digo. Y fue casi poco ligado después de lo que te mencionaba, que mi hermano me dijo, mira, esto es la pornografía, ¿no? Y yo, está bien, ya lo entiendo, ¿no? Y yo creo que la hormona, los cambios fisiológicos de mi vida y todo, digo, de mi cuerpo, pues ya fue que fue una bomba en la pubertad. Entonces, pues salió. Robert, ¿cómo descubriste esta cuestión? Pues mira, va otra vez, ¿no? Porque son morritos educando morritos, ¿no? Un morrito, ¿no? Un vecino, güey, que era como 3 años más grande que yo, güey, me hablaba de mujeres. Tenía 13 años el chavito, yo tenía 10 años. Ay, cabrón, o sea, ¿qué sabía el chavito? Yo pienso ahora, ¿no? Pero bueno, él según era el maestro, ¿no? El as, ¿no? De las mujeres, super Casanova, ¿no? Y pues yo me quedaba así de, ¿qué onda, no? ¿Cómo, pues, no? Y me decía que me masturbara, güey. Que algo me salía de ahí, güey. Ni siquiera él lo sabía, fíjate, ahorita que lo pienso, güey. ¿No? Pero, güey, era una cosa muy chistosa porque me decía el vato, no, tienes que estar en la regadera.
Hay pasos. Hay una serie de instrucciones. Robert, a ver, Con los 10 añitos, ¿no? Con la libretita. Con la libretita de Keropi, ¿no? No, pero era bien chistoso, güey, porque me dice, tienes que estar bañando, ¿no? Tienes que estar tocando, pero tienes que poner tus piernas en una posición, güey. O sea, y me dijo que era como así, güey, ¿no? Igual y no se ve, pero era como así, ¿no? Pues total que lo hice, güey. Y que en una de esas sí sale, güey, después. Y yo me quedé así de, perro, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Pero yo no sabía, yo por eso te lo pregunté, güey. O sea, ¿tú sí sabías lo que estaba? Sí, porque ya iba en 12 años, sexto de primaria, ya te habían enseñado eso en los libros de ciencias naturales, si no mal recuerdo, güey. Yo no. Iba en colegio. Sí. Sí, iba al colegio. No, yo también iba al colegio, pero era religioso. es que Sí. justamente ahorita eso. Por ejemplo, es que yo estoy, dice ese feño, bueno, Alfredo, ¿verdad? Esta cuestión de, dice, yo ya sabía, ¿no? O sea, ya sabía por los libros. Yo, ahorita que también dice, Robert, yo recuerdo que eso fue para mí hasta secundaria, ¿no? Y yo recuerdo como que se hablaba en la primaria, pero típico de otro amigo. Ajá. Porque en los libros o en las cuestiones así como que no se hablaba mucho. Yo recuerdo como que, o al menos no lo tengo muy presente, pues. Lo que sí recuerdo es que sí me hablaban mi mamá o me decía cosas, ¿no? Así como que no te toque nadie, o va a haber cambios. Mira, mis papás no hablaban conmigo, pero ellos tenían una manera muy sugestiva de enseñarme sexualidad. Llegaban con libros de dibujitos, de imágenes que decían sexualidad para jóvenes o niños. Hijo, fuimos a una librería y encontramos esto. No, pero pegado con otros 2, 3. Y el otro era de adicciones y el otro era, no me acuerdo de qué cosa. Así, aquí tienes, chútatelos. Y haciendo también recordando un poquito de los amiguitos, uno de esos mismos libros, y de hecho es según esto es como uno de los libros temáticos para enseñar a los niños sexualidad. Y huele. No, aquí Ya se me imaginé eso. Colegio, librito. No me acuerdo. En el colegio. No me acuerdo el libro, pero están simpáticos. Son niños pequeñitos cabezones. Y la cosa es que decía... Un cosa. Es lo que me acuerdo. Lo decía. Los hombres rivalizan por saber cuánto les mide. Y se veían 2 niños pequeñitos. O sea, te estoy hablando de libros para primaria que traían unos niños viéndose el pene así en dibujo con una regla, güey. Y yo me acuerdo ver esa imagen, llegar a mi casa, ir al baño y sacar la regla. Sí, te lo juro, güey. Y yo no entendí, dije, pues eso es lo que hacen los hombres. Porque sí, güey. Sugestivamente todo el tiempo es lo que hacen los hombres, güey. Digo, hasta ahora yo creo que ya creciendo, digo, en la misma carrera. ¿Qué hacen las mujeres? Sí. Bueno. Y pues ya me quedé con lo que estás diciendo de los amiguitos. El amiguito fue el que llevó el libro, pero yo me acuerdo que era un libro educativo, psicoeducativo. Y dije, güey, pues en su tiempo, ¿no? Te estoy hablando de hace unos 20 y tantos años. Sí, claro. Ya, 20. Qué curioso, ¿no? Toda esta parte, como quien aprende diferente, pero lo que rescato ahorita es que hay amiguitos, ¿no? Hay amiguitos por ahí, hay otras personas que a lo mejor no son los papás, pero sino otro par, como un amigo más grande que nosotros, ¿verdad? Un compañero más grande que nosotros. Pero Aldo, no te salvas, ¿eh? Aquí no te salvas, porque yo tengo que... Estás escuchando también, pero no te vas a salvar. Platícanos cómo fue tu primer encuentro en esta parte, ¿no? Yo también me acuerdo contigo y concuerdo. Yo también me acuerdo contigo. ¿Qué pasó? Estoy teniendo calor. No estoy tan viejo. Es verdad. Yo también fue a la secundaria y no, la verdad no recuerdo por qué. Pero yo recuerdo que fue en el baño también. ¿De la secundaria? No. Estás cabrón. Sí. Fue en el baño de mi casa y bañándome. La verdad, no sé por qué lo inicié, pero yo también no tenía ninguna como concepto de lo que iba a pasar. También era como una parte de miedo.
cosas de ansiedad, también en el sentido de qué va a pasar. Y la primera vez que lo hice, yo no sentí culpa ni nada de eso, más bien, como creo que a los 4 hemos sentido placer. Ah, sí. Y a partir de ahí creo que pues yo no lo he dejado, De hecho, bien dicho. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es una técnica ancestral. Digamos que yo lo inicié porque fue un propio mérito, la verdad nada fue que una persona me haya dicho, o una amiguita en este caso, pero pues fue por parte mía, a lo mejor ya también tenía un poquito pues de biología, de todo del cuerpo humano que veía en secundaria, y pues así empezó yo creo. Fíjate, acá es por mérito propio. Ahorita recuerdo, obviamente como les había comentado, siempre hay como el amiguito, ¿no? Yo en primaria recuerdo que siempre había como el morro más grande, ¿no? Que creció como que se dio el estirón y cosas así, como que era el, como dices tú, el Casanova, el chingón, ¿no? Como que el de todas. Y recuerdo que él hablaba mucho de esos temas. Entonces, pero no entendía mucho. Ignorante. Sí, pero no me quería quedar. No me quería... Era niño. Sí, era niño. Yo no me quería quedar tampoco atrás como en esta situación. Y en mi caso yo era la cuestión de, como dicen actualmente, bueno, yo creo que también en mi tiempo lo decían, el ñoño del grupo, ¿no? Okay. Como sutilmente se les dice, ¿no? El ñoño del grupo. Entonces yo sí, académicamente, sí, güey. Entonces yo sí le metía a los libros, le metía a investigar, entonces, pues imagínate que alguien me estuviera hablando de eso y yo no sabía. Ok, te picaba en el orgullo, ¿ah? Sí me metí yo a estudiar, pero era de esta parte teórica de, sí, eso se llama fulano, sí, aquello, ¿no? Pero desde la cuestión el lenguaje de la calle. Nada, o sea, todo lo que fue, yo inclusive me acuerdo secundaria, ¿no? Cosas así, era como más teórico y pues ñoño. Y súper inteligente en esos aspectos, ¿no? Le haces el Teórico. cuento. Te das teórico. Así como, mira, bueno, es que yo leí, ¿verdad? Pero pues no sabía nada de esos aspectos. Entonces sí, yo sí me metí más con la cuestión de buscar información. Aparte de que a lo mejor no es un tema que digo que a mi familia se habla así como, sí, vamos a hablar de esto. Pero no había tampoco una situación así como, no hablemos. ¿Me explico? O sea, sí había posibilidad de como que sí te decían cosas, pues, mis papás. O sea, sí me decían, sí me hablaban. Y yo también investigaba. Entonces son como esos temas como que nos quieren tocar. Pero... Me acordé de algo, ¿Tú crees? Pero yo sí era del típico como que sí leía para no verme tan... Y fíjate, yo creo que es lo rescatable. Para no verme tan fuera de lugar. O sea, para cuando la gente hablara, cuando nos juntáramos entre hombres, porque no sé si les pasó, que se juntan entre hombres a cierta edad, como yo me acuerdo mucho en secundaria, creo que fue lo más, en bachillerato, que se juntaban a hablar del sexo, de mujeres, claro, de encuentros, y yo no quería ser el típico... que no sabía decir. Decían inmenso o bobo, palabras de aquí. Palabras de aquí, Sí. menos fuertecitas, ¿no? Entonces yo sí me metía a leer, ¿no? Entonces aprovechaba eso para que la gente quedara, dime más, ¿no? Entonces era un mecanismo de defensa. Oye, y evadir el tema, muy bien, Es que de algo debe de servir la ñoñez con eso. Claro. Sí. Pero bueno, ahorita con lo que estabas diciendo, digo, se me vienen muchas ideas, ¿no? Es un tema extenso, es un tema muy extenso, pero hay como un momento, estabas hablando de la familia. Y yo te puedo decir, nuevamente repito, yo creo que es un tema, sigue siendo actualmente, es un tema muy tabú en las familias, que no es permeable. Y sucedió que estaba en sexto de primaria, te estoy hablando de 12 años, ya dijeron bien, en un colegio, y surgió algo que va a surgir en todas las generaciones, que ahora yo creo que es más difícil de encontrar, un chismógrafo. Güey, el chismógrafo, güey. Legendario, güey. Legendario. Y empiezan con las principales problemáticas, hacer las preguntas de cómo te llamas y qué te gusta. Y de repente güey, te empiezan a poner un chingo de preguntas que tú dices, güey, ¿neta esto lo vio un niño de 12 años? ¿Y qué crees, güey? La mitad del salón ya lo había contestado. Y preguntas como,
¿cuál es tu fantasía sexual? A los 12 años, güey. Eso es de colegio. Te has tocado y cosas así. Y avanzadito. Y pasó que pues a una de las compañeras, su mamá lo vio. No mames. Y pues fue a la escuela y dijo, oigan, en el salón está pasando esto. Y operación mochila, hijos. Entonces, pues ahí sacan y encuentran el chismógrafo y pues obviamente pues en la entrada del chismógrafo pues está la lista de gente que lo ha contratado. Ya estás delatado, güey, desde ahí, ¿no? Entonces es fulanito, nos vamos a dirección, papá. Obviamente pues a todos nuestros papás mandaron llamar. Y yo recuerdo que mis papás se enojaron mucho conmigo. Mis papás se enojaron mucho, me llamaron la atención, pero hubo un punto en que quedó así. Me llamaron la atención, me dijeron, eso está mal, pero no me dijeron que lo que estaba bien. Güey, es que es eso lo que te digo. Siempre llegas acá con tu frase matadora. Digo, pues son experiencias. Pero me dijeron que iba a hablar de experiencias. Aquí está. Y hablando de experiencias, ahorita se me vino a la mente. Quiero preguntarle justamente a Aldo si es que a ti nunca te mandaron llamar de la secundaria o de la escuela, pues, por temas relacionados con el tema, por ejemplo, de la sexualidad, no sé, que te hayan cachado o que te hayas metido en un problema, o tú sí fuiste algún niño más tranquilón. Pues en ese sentido, sí, yo fui más tranquilo, la verdad. No, nunca llegaron a citar a mis padres por algún tema referente pues, a la sexualidad o con alguna otra compañera, algo así, ¿no? Solo sí recuerdo que una vez me cachó una maestra, pues, dándome un beso con una compañera, pero nomás pasó como de no hagan esto aquí y fue todo. Un besuki. Ajá. Pero es algo tranquilo, ¿no? Digo, no, espérate, es que dependiendo del contexto, si la maestra lo está diciendo que es en una escuela, tenemos que saber que hay reglas y hay normas. Sí. Y por eso es, aquí no, digo, qué bueno que no pasó a más. Mayores, sí. No pasó a mayores. Yo sí recuerdo que, por ejemplo, y fíjate, para mí la etapa más complicada en ese tema, vamos a decirlo, fue la secundaria, güey. Porque en la secundaria donde yo iba era como una secundaria donde se juntaba la gente, vamos a decirlo, de barrio. Vamos a decirlo donde es, chicos y chicas de secundaria donde ya empezaban a sus 14, 15 años, 13, 14, 15 años, su inicio sexual, ¿no? Entonces siempre había estas personas pues, contando tus historias. Yo empecé también mi primera como relación, ¿no? Entonces era estas cuestiones que sí tuve ahí unas complicaciones en secundaria que me mandaban llamar, pero fíjate, me mandaban llamar, pero que porque me iba a esconderme, ¿no? Era porque también me daba vergüenza que me vieran. No sé si les pasó, pero me daba vergüenza a mí que me vieran con una persona de sexo opuesto. Porque yo en secundaria era así como que todavía no me gustaba. Cuando empecé así como me daba vergüenza porque era como ya le están empezando a gustar las niñas. Okay. No sé si les pasó, a mí sí me pasó que decía no me gusta que me vean, me escondía de repente. Y obviamente pues ya uno va creciendo. Y ya va experimentando también más cosas, ¿no? Pero también sirve esconder. Yo creo que en esa parte, digo, yo creo que esta parte de mi papá, otra figura masculina que ayudó en este proceso, no era sutil en eso. No era nada sutil en eso, era de hecho hasta un poquito más de barrio y me lo decía con palabras así de, oye hijo, tú ya tienes pelícanos en los días así de... Y mi mamá le soltaba un fregadazo, ¿qué le estás preguntando al niño? Y yo risa y risa, porque ya sabía, pero me daba risa, entonces ya me iba, ¿no? Pero era como la forma de que mi padre se vinculaba conmigo y pues preguntaron al menos si ya sabía, ¿no? O sea, que qué onda conmigo, ¿no? Creo yo. Voy rescatando estas cuestiones, por ejemplo, del tema de familia, ¿no? Porque ahorita que Alfredo comenta, por ejemplo, pareciera, ¿no? O sea, que es una dinámica muy diferente a la que yo viví, güey. O a la que yo viví, güey. Con la familia, mis papás no era así que me preguntaran, era como que
como que ya sabía que cuando iban a hablar se ponían serios, ¿no? Oh, ok. De algo van a hablar, ¿no? Es como, ven, tenemos que hablar. Entonces es muy diferente a eso. Mi papá nunca me Oye, qué dijeron... miedo. Sí, sí. Qué era- miedo. Y qué tenso hablar de que Mira. se ponga lúgubre el lugar. Es así como tenso. Sí, claro, era eso. Y van a hablar de sexualidad, güey. O sea. Vamos a hablar de algo y era como, ven, tenemos que hablar. Y yo, ¿qué pasó? No. Sí. Ajá, o qué pasó y era cosas así. O al menos así lo recuerdo. Quién sabe si mis papás llegan a ver este video y me dicen, no, así no era, ¿verdad? Porque- ¡No te hagas! Pero así yo lo sentí. Yo sí recuerdo como que de repente era hablar de ciertos temas y como, ven, hijo, tenemos que hablar, siéntate aquí. Y, vergas, ¿qué se viene, no? Así como... Y entonces ya sabía así como, algo va a pasar. Ajá. Entonces era un momento para mí muy tenso, muy incómodo. Y que a la vez ahorita agradezco, ¿no? O sea, ya de grande agradezco porque recibí información, aparte de mi interés por el conocimiento. Y ahora se ha vuelto una persona ansiosa ante las noticias. Exactamente, ahora que le dicen, tengo que hablar contigo. Exactamente, ahora cuando mi pareja me tenga que ver contigo, como, Imagínate, pero- Hablamos en la casa. Hablamos en la casa. sí, hablamos de la casa. No, ya me pongo a recordar, lave los trastes, saqué los perros. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Pasa, sí Pero pasa. sabes que en mi casa nunca se habló, güey. Nunca se habló de sexualidad o de sexo o algo por el estilo, güey, ¿no? Digo, mi mamá tiene una forma muy común y mamá lo vas a ver. Mi mamá tiene Sí. una forma muy común de evadir los asuntos que no quiere hablar. Se para y se va al baño, ¿no? Está- Sencillo, está fácil, sencillo y fácil, creíble. cabrón, güey, ¿no? Increíble. Sí, güey. Como, bueno, total, ¿no? Pero no se hablan esos temas, ¿no? O sea, simplemente no es que estén restringidos o no es que se diga que estén restringidos, pero no se hablan, No se ¿no? toca. No se tocan. No son temas que se tocan. Entonces, pues no. Yo fui aprendiendo ahí de lo que me decían, de lo que veía, de lo que así, ¿no? Poquito a poquito. Sí, es algo que yo también viví en mi casa, la verdad, pues hasta la fecha. Creo que lo único que... Somos 3 hermanos y lo único que nos llegaron a comentar a los 3 que pude alcanzar a percibir cuando mis hermanos vivían en la casa era de que cuídate. Y era lo único que nos mencionaban. Todo, creo que la información o lo que sabemos, yo lo aprendí por mi cuenta y pues por investigación. No era algo que... Empírico, ¿verdad? Sí. No hay error, ¿eh? Y pues es algo que estaba marcado creo que todavía en pleno 2021. 2020. 20, amigo. Es que ya vive en el futuro. Ya queremos que se acabe este año, ¿verdad? Ya queremos que se acabe este año. Tienes toda la razón. Y pues creo que va a seguir marcándolo. No sé. Fíjate que ahorita que dices eso me acordé de una ocasión en la que mi mamá me cachó un condón, ¿no? Y me cachó un condón, me preguntó qué era, le dije que era un condón y ahí quedó la plática. Y ya. Y ya, yo iba en la secundaria, ¿no? Y digo, ahorita como adulto, si yo le encuentro un condón a un chico, ¿no? A una chica, ¿no? De esa edad, ¿no? 12, 13 años. Pues sí le voy a preguntar, oye, ¿y sabes cómo se usa? ¿Sabes para qué? ¿Sabes cómo se abre? ¿Sabes si está vigente? ¿Ya lo leíste? O sea, ¿sabes cómo se pone? O sea, yo le preguntaría, ¿no? Y es algo que no, obviamente en mi casa no pasó, ¿no? Digo, yo ya sabía en ese tiempo qué se hacía con un condón, ¿no? Pero son temas que yo pues, Sí, considero ¿no? que Sí, tienen es que muy hablar, raro. ¿no? Pero fíjate que precisamente ahorita estaba tratando de conceptualizar eso, de querer hablarlo, pero a esa edad, el tomarle la seriedad, Sí, ¿no? la seriedad de vida o la connotación que debe de tener, porque yo te puedo decir, infinidad de veces en las escuelas, en la primaria, secundaria, en la preparatoria, fueron a hablar acerca de sexualidad. ¿Y cuántas veces yo sí, soy sincero, salía con el pinche condón en mano y... Claro. ¡Güey! yo Y también. es neta, güey, o sea... Digo, en ese entonces todavía no tenía relaciones sexuales, entonces pues no importa. Pero ese es un punto importante, ¿no? Es también que quería yo retomar, que durante tiempo de mi vida, durante tiempo que estaba con los colegas, era... ¿Quién ya cogió?
Güey. Competencia clásica entre grupo Siempre perdí, de... por cierto. Pero sí, era algo constante de, oigan, ¿y quién de aquí ya cogió? Y claro, había uno que otro que decía, no, pues yo ya, güey, que no sé qué, y se la saca, ¿no? Había otros güeyes que pues ya tenían tiempo con sus parejas, y por tiempo te estoy hablando de 6 meses. Sí. Con la calentura, y decías, bueno, sí, a este güey sí se la compro, ¿no? Sí, la creo. Y había güeyes pues que se apenaban, esa es la parte importante, que se apenaban porque no habían tenido relaciones o no habían tenido su primer encuentro sexual. Y entonces yo digo, ¿por qué te apena? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes que descubrir esto tan pronto, tan rápido, güey? Te lo respondo de alguien que ha sufrido bullying. Ay, sí, no. Y seguirá sufriendo. Sí, es que te lo respondo porque a mí me pasaba que yo era del grupo que no tenía relaciones sexuales, o que yo no tenía estos encuentros, y se burlaban. O sea, se burlaban, o sea, aunque yo te aseguro, yo estoy casi seguro que compañeros que decían, es cierto, tú no. Sí. Pero aprovechaban como para sumarse al otro, y yo prefería ser, porque es parte mía de como honesto, ¿no? Decir la verdad. Sincero. Sincero, pero pues sí te decían, sí te cargaban, y yo prefería, porque me pesaba a mí más el decir mentiras que tener relación. Entonces yo por eso sí, a mí sí me veían ese bullying de decir, ¿por qué, güey? Porque se sentía bien gacho, porque todos te la traían contra ti y eras el menos hombre, güey. Sí. El menos Eso, güey. Eras el menos hombre. ¿Por qué ser menos hombre? Es que fíjate, y ahí vamos, ¿no? Porque es el librito donde se miden el pene, ¿no? Y es a ver qué tan grande la tienes, ¿no? Y la otra es a ver cuántas morras te comes, ¿no? ¿Y cuánto duras también? Y esa es la otra, ¿no? ¿Cuánto duras, güey? Yo digo, para quienes no lo sepan por ahí, ¿no? El estándar mexicano es entre 5 o 7 minutos, ¿no? Pues yo recuerdo una vez haberle dicho a un amigo, no. ¿Qué, güey? ¿Es competencia o qué? O sea, ¿es maratón? ¡Tanto! 40 centímetros. ¡No, hombre, güey! Ay, Oscar la trae desde intensa. atrás presumiendo. Desenfundando. Fíjate, yo recuerdo haberle dicho a un amigo, no, ¿sabes qué? Yo creo que ya aguanto más, ¿no? Yo creo que ya aguanto como unos 10, 12 minutos, me dicen. Le digo, ¿no? Y me dice, pues sí, aguanto como 2, 3 horas. Y le digo, no, pues es chido, carnal, güey, gracias. Y me fui bien avergonzado, güey. Oye, y eso es punto clave, lo que estás comentando, porque estamos hablando de duración en penetración. Sí. Porque pues no estás contando. El acto sexual para mí implica desde el momento del contacto con tu pareja, con la persona con la que estás, y la intención. ¡Pum! Chido. Fíjate, yo quiero comentar algo bien, perro, porque me encanta, güey. Y me lo dijo una vez una paciente, güey. Bellísima, güey. Me dice, a mí me gusta que me hagan el amor todo el día, ¿no? Y yo así de, ¿what? ¿Cómo todo el día, no? Y me dice, sí, cuando me abren la puerta, cuando me dan los buenos días, cuando me acompañan a comer, cuando me escuchan, cuando... Y yo así de, qué increíble, sí, cierto. Sí. Eso es hacer el amor. Sí. Qué increíble. Yo coincido, sí. Oye, Aldo, Ahora tengan cuidado. y no sé si te ha pasado, Aldo, y ahorita quiero también escuchar de ti, si has crecido como con estas, pareciera mitos o parecía como desinformación, ¿no? Que nos han dicho, y retomando un poquito lo del porno, porque al menos yo sí crecí como con esta idea del porno, de que ahorita estaban comentando mis compañeros, de que te mide tanto, que duras tanto, y que ahorita que lo veo más grande, pero son cosas que en el porno pareciera que se marcan más, ¿no? Que todos los que salen en el porno tienen un miembro grandísimo, ¿no? Y duran un montón, ¿no? Y de 4. Y de 4 que pueden y que todas mías, ¿no? Y le sigue. No sé si a ti te pasó alguna vez de sentirte a lo mejor presionado o ser que no encajabas como con eso. Presionado como tal, no, pero retomando un poco como tu pregunta y todo lo que decía Rob y Alfredo, sí crecí como con la desinformación. Y otra parte que quería comentar es también como muchas gente cuando me reunía y decía, nah, pues yo aguanto hasta 6, 7 rounds. Y yo dije, ay, güey, tranquilo, ¿no?
Aunque yo había, viejo, Tranquilo, viejo. ya había vivido como mi experiencia y creo que pues, cuando estaba más chico, las mayores veces que la hice fueron como 3 y ya era como de... Ya sentía que había corrido unos 500 metros, no sé, o no. Que saliendo del cuarto te iban a dar un premio, güey. ¡Ah, güey! Salía así como dando ¿no? Bien cambiado. Ándale. Tarata. Pero sí, o sea, siempre estaba como esta parte de desinformación. Yo creo que la viví, yo creo que hasta que entré a la preparatoria ya cuando tenía un poco de más información y tanto como experiencia. Pero siempre ha estado como muy marcado y todo eso de que, pues, en el porno vemos que duran media hora, 1 hora, hasta más, ¿no? Y se pueden eyacular hasta 2, 3 veces seguidas y digo, no, ¿cómo crees? O sea, Yo pensé que ibas a decir 2, 3 litros, ¿no? Ah, bueno, también. No, Claro, porque lo hemos visto en los videos y la verdad, esa cosa parece yogur, yo creo. No se crea. Fuera, o sea, fuera de toda la realidad, ¿no? O sea, Sí, fuera de no, toda o sea, la realidad. O sea, El vato atrás de sabes. cámara le pinta el yogur. Pero sí creo que con esto que está diciendo que sí genera ciertos parámetros o realidades en nuestras cabecitas como los que son consumidores de la pornografía de lo que en realidad es la intimidad o lo que es la sexualidad. Sí pareciera que sí influye y que se debe de llevar un proceso, ¿no? Entre distinguir, porque para mí una película pornográfica es sci-fi, es ciencia ficción, o sea, güey, Ándale. cuando vas creciendo tiene que haber un momento de tu conciencia que te diga, güey, esto no es real, güey, o sea, claro. y bueno, pero hay gente que sí se la cree, güey, hay gente que quiere vivirlo, y eso está canijo. Entonces podemos hacer aquí un paréntesis y decir, a ver, las cosas que vemos en internet, en las películas porno, de que es que es promedio que a todos los que salen en porno les mide un montonal, o sea, no es la realidad. ¿No? Y además no es la realidad, como de repente también lo comenta, no sé si lo comentó Robert, de cuestiones de a lo mejor de cada país tiene como su promedio, ¿no? Ujú. Entonces, es decir esto, o sea, todo lo que sale en la pornografía no es la realidad, como el tiempo de duración, el tamaño del pene, Las formas de los... Las formas, las intenciones, los gustos, los contextos. no sé si les haya pasado alguna vez, pero para ir como ir cerrando toda esta parte, en la pornografía de repente se ve que agarras a la pareja de una forma y no sé si les haya pasado, pero la agarras y te meten un... Ha habido inclusive películas que dicen que los han hecho memes de decir que agarras a la persona y la jalas del pelo y en la película así como que ay no, como que les gusta y en la realidad es que la agarran y Claro. te sueltan un... Sí, porque, o sea, pues, ¿no? es una realidad muy distorsionada, ¿no? En este aspecto. Así es. O sea, entonces como, hey, si ves porno, el porno no es la realidad. Ujú. Como un señor de los anillos, pues, ¿no? No, ese Muy- tiene muy chida. Óscares, güey. Pero me permites... Entra la porno también. Sí, sí, cierto. Ya. No, digo, fíjate que es muy curioso, ¿no? Porque en todos los temas yo siempre me quedo con ganas de seguir hablando. Ujú. Pero me dan ganas de seguir aquí, ¿no? Como en el rollo. Pero bueno, sí, es el cierre, ¿no? Hay que ir cerrando, ¿no? Y no sé, yo de verdad que me quedo todavía con ganas, ¿no? De seguir aquí en este asunto. Hay mucho Pero- que hablar. Pero lo que a mí me gusta mucho es esto que decimos, ¿no? O sea, esta porno versus realidad, ¿no? Esta cosa que yo quiero hacer, ¿no? Que se parece a la ciencia ficción. Y esta otra cosa que es verdadera, que se llama intimidad, que se llama conexión, que se llama vincularte con el otro. Y eso a mí se me hace bien bonito. Yo con eso me quedo, pues. Yo también creo que voy para la parte porque también quería decir, porque muchas veces creo que en el porno, y creo que las veces muchos jóvenes, tanto a lo mejor de mi edad, de su edad, creo que se quedan solamente con la parte de ir a
penetrar y no de tanto como de ir a la intimidad con otra persona. Y estoy de acuerdo con Alfredo de que la intimidad comienza desde que pues a lo mejor tienes el contacto con la persona, va de besos, va de cualquier cosa y no nomás solamente es como la satisfacción de, en este caso nosotros, los hombres, sino también tener la satisfacción de la pareja. Yo creo que me voy con eso y hay que saber, no difiero, más bien no digo como que esté mal ver porno, sino como no quedarte con eso solamente, sino vivirlo y experimentarlo y saber qué es lo que voy a tomar de eso, y tanto como lo bueno o lo malo. Qué chido, qué chido. Justamente también quiero rescatar eso, es como también hablamos de porno, pero no es satanizar al porno, No. sino también, o sea, ver esta parte de decir, a ver, el porno hay que verlo como la cuestión de entretenimiento, como dice Alfredo, esta ciencia ficción, esa cuestión de consumo, y saber distinguir de la realidad, que no es como pasa, o sea, no es real, para mí no es real, ¿no? O sea, para mí no es real. Y desde esta parte es ver qué funciona, y rescato también la cuestión de la intimidad, tiene que ver para mí mucho con la pareja, mucho de hablar, porque a mí estoy casi seguro que a mí no me gusta lo mismo que a lo mejor a ustedes les gusta en la intimidad, o sea, cada quien es diferente, y cada pareja o cada persona con la que estén va a ser diferente. Entonces para mí yo me rescato también con esa cuestión de que no es como una receta de paso. Y yo creo que la comunicación también es muy importante. Rescataría también como, hey, no traten de seguir esto del porno como la realidad. O sea, Sí. hablen con la pareja, a lo mejor no estamos tan acostumbrados, pero le sale. Sí. Creo que después va a haber mucha satisfacción si uno conoce a la pareja. Yo creo que yo con lo que me quedo son dos partes. La primera parte es, ok, si eres consumidor de porno, yo lo único que te invito es, hazte una pregunta. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Con qué intención lo voy a ver? Porque si eres consumidor de pornografía, traes una responsabilidad muy grande, que se extiende el tema con otro tipo de situaciones, que es lo que se ha catalogado mucho a la situación de lo que ha pasado con la pornografía, ¿no? Que ha dejado de ser más que un entretenimiento, sino otra situación que trae un trasfondo oscuro muy fuerte, legal. Es correcto, sí. Hasta llevar como a trata de personas. Sí, toda esa parte. Entonces, yo ahí le dejamos, ¿sí? ¿No? Entonces yo nada más te digo, ¿qué es lo que voy a empezar a ver en este momento y con qué intención lo voy a ver, ¿no? Y la segunda, el día de hoy me siento muy feliz porque tocamos varios temas acerca de la sexualidad, de la pornografía, de nuestros recuerdos, pero creo que no es como otras pláticas como ya tuve de adolescente, de más joven, que solamente era, vamos a coger, vamos a hacer, vamos a... Claro. No, o sea, en este caso como hombres, y me encanta esa parte, es que hemos tocado con la parte de sensibilizarnos y entender cuál es la intimidad o el contacto con nuestra pareja. Y esa parte es la que yo me llevo con ustedes, que rescato de toda la sesión. Se me hace muy padre eso. Qué chido. Y solamente va para él también cerrando, y la otra parte con Robert. Fíjense cómo yo viví en un momento, fíjense, tanta presión, porque yo les comentaba, no de niño, de vivir o de experimentar cuestiones de sexualidad, que literal, y se los digo así, literal a veces era como, ¿qué vas a pedir de año nuevo? O sea, ¿cuál es tu deseo del próximo año? Y era decir, dejar de ser virgen. Porque era tanta la presión que ejercían los compañeros o el entorno donde vivía, no digo de mi familia, sino de las amistades con las que estaba, que yo decía, ¿cuándo voy a empezar? O sea, ¿cuándo va a empezar mis encuentros sexuales? Entonces, es decir, cada quien tiene su ritmo, cada quien sí tiene su momento. Muchos creen que la primera relación va a ser wow, mágica, ¿no? O al menos así como que me la pintaban, como que lo primero era como wow. Y la neta, para mí mi primera experiencia sexual fue así como desastrosa, en el sentido de decir, no me sentía de repente cómodo, me sentía fuera de lugar, entonces en algunos momentos ni tenía la reacción, entonces fue por toda esta presión que yo sentía de decir, tengo que cumplir con ser hombre, tengo que cumplir con esto. Y yo voy con eso, decir, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su ritmo. Entonces es decir, hey,
deja a un lado en esos momentos como todo lo que te han dicho, porque realmente a lo mejor no sabes nada, ¿no? No. Con eso quería comentar y pasarle la voz a buen Robert Pay. Con broche de oro, carnal, güey, la neta. Muchas gracias también por compartir eso. Nos despedimos de este día, de esta noche, de esta charla, de este encuentro, de este diálogo, pues ya con un montón, ¿no? De cosas que hemos estado compartiendo. Y pues nada, recordarte que cada jueves vamos a estar por aquí. Ya el siguiente episodio es nuestro último episodio de Quiérete Machín, su modalidad online, Deshaciendo Hombres. Por ahí vamos a estar haciendo más cosas de Quiérete Machín. Obviamente la pandemia por ahí va, ¿no? Pero vamos a estar haciendo más cosas. Recordarte que los lunes puedes ver la consulta a expertos, que esta en particular está también súper interesante, súper chida. Y si te interesa, puedes unirte, puedes integrarte también al Círculo Masculino. Te recuerdo que es un grupo privado que tiene esta intención terapéutica de acompañarte, de ir juntos para rescatar estas nuevas formas de ser hombre. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos y terminamos. Muchas gracias a todos. Ahí No, estamos, chido, denle chido, like chido. ahí a nuestras redes Ah, es sociales. cierto, las redes sociales, en Facebook y todo.